Buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por haber venido esta fría tarde de Madrid a ver a Jon Bilbao y a Paco Plaza, que vamos, que es un dúo absolutamente, en fin, quiero decir, soberbio, ¿no? Tengo aquí a mi derecha a Óscar Esquivias, que también estuvo sentado en esta silla presentando Stromboli, o sea que estamos todos en familia. Y veo aquí muchos amigos también a los que agradezco, pero amigos de verdad. O sea, no es esto de, no nos vemos, no. Gente que llevo sin verla 5 años, pero es como si fuera los hubiera visto ayer. Bueno, gracias Lola y a la gente del Alberti por habernos acogido esta tarde. Para nosotros siempre esto es un templo de la excelencia. Y bueno, y hoy quería hablar de Araña, que es el último libro de Jon Bilbao. Yo voy a ser muy breve, porque los editores, como bien sabéis, no tenemos, carecemos absolutamente de talento. Lo único que hacemos es mediar entre los grandes autores y los excelsos lectores, y bueno, intentamos convencer a los libreros de que nuestra merca es buena, ¿no? Bueno, la historia de Jon Bilbao con Impedimenta, ahora se lo comentaba Paco, es una especie de historia de ascenso y de éxito, porque a ver, Jon Bilbao siempre fue un autor de referencia para nosotros, y cuando leímos a Stromboli, que es un libro suyo de cuentos que tendrías que leer, porque sin Stromboli es complicado saber exactamente qué pasa en Basilisco. Evidentemente sin Basilisco se puede leer Araña perfectamente y Los extraños, pero quiero decir, siempre hay como esa especie de... O sea, yo diría que lo leeréis al revés. Empecé por Araña y dije, bueno, ¿qué es lo que pasó antes, no? Y bueno, y fueres tirando para atrás del hilo, Los extraños, Basilisco, luego ya Stromboli, y luego ya para rematar El silencio de los crujidos, que es un... Uy, El silencio de los crujidos, es así, ¿no? Estoy ya fatal. Ya mi catálogo vuela por mi cabeza. Ahora me decía Paco, sí, una novela que has publicado tú, y fue hace 6 meses y ya no me acordaba, o sea, una locura. Bueno, ya solamente diré una cosa muy rápida de Araña, y es que creo, y es de verdad, cuando me lo pasó su agente, está emocionada su agente, porque decía, bueno, aquí es donde Jon realmente culmina un ciclo absolutamente virtuoso de una potencia increíble, desacostumbrada en la narrativa española actual, porque muy poca gente es tan valiente como para hacer este tipo de, o abordar este tipo de proyectos en los que se aúna lo, a ver, diría, no lo autobiográfico, pero hay parte, hay una huella, evidentemente, como en Dunbar también, la aventura, el género, la fantasía, la ciencia ficción, la experimentación también técnica y la hibridación de géneros, y Araña, ya os digo, o sea, es una novela culmen. Ahora ya amenaza Jon Bilbao con que la tercera parte de la saga Dunbar está ya a punto de caramelo, con lo cual, bueno, ya pondremos fecha. Ahí anda, ¿no? No tanto. Bueno, pues nada, yo ya en mi cabeza ya veo a Dunbar y a Lucrecia por allí, en fin, con sus aventuras sureñas. Y oye, tienes que hacerlos llegar a México. O sea, ya eso es México es la clave de la cúpula, ¿no? Bueno. Y bueno, la punta. Así que bueno, yo no digo más, simplemente decir que es un tremendo orgullo tener a Araña y a Jon Bilbao en Impedimenta. Quiero decir que es uno de estos autores que en cuanto de repente solamente hay un rumor de que saca su siguiente libro, saltan las chispas y mucha gente te escribe y te dice, oye, ¿qué es lo siguiente? Con lo cual, bueno, pues nada, espero que el libro lo disfrutéis, y nada, sin más, doy paso a Paco Plaza, admiradísimo. Ahora veníamos hablando de cine de terror highbrow, así que bueno, esperamos que paséis una buena tarde con ellos dos. Gracias. Buenas tardes a todos, un placer veros aquí, y para mí un honor compartir esta tarde con vosotros hablando de Araña y sobre todo escuchando a Jon, ¿no? Yo explicaba que hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes, yo estaba con un amigo, también escritor, se llama Ismael Martínez Birrum, que no sé si está por aquí, pero hoy va a venir, y estábamos juntos en una librería porque estábamos trabajando en algo, y él me dijo, ¿has leído El hermano de las moscas? Que era, si no me equivoco, la primera novela
que había escrito John, y me dijo, creo que puede gustarte. Y la leí y no solo me gustó, sino que a partir de entonces pues he ido leyendo en tiempo real todo lo que ha publicado John, y me sumo al club de fans y de admiradores desde hace pues muchos años, ¿no? Y además por defecto profesional con la frustración siempre de no haber sido capaz de adaptarlo al cine, que es una cosa que me haría muchísima ilusión, ¿no? Y hablábamos antes, y creo que opinando de manera muy libre, que yo decía, hostia, yo creo que Araña quizá es el libro que más me ha gustado de los tuyos, ¿no? O sea, para mí hay algo fascinante en esta novela de la que podemos hablar después más en profundidad, y que viene quizá, o sea, en principio quizá viene no lastrada, sino condicionada por el hecho de ser, en cierto modo, una continuación de Basilisco, pero yo he regalado el libro a mucha gente que no ha leído Basilisco, y creo que en realidad les estoy haciendo un favor, porque creo que hay algo muy bonito en ver El Padrino 2 antes de ver El Padrino 1, ¿no? O sea, hay algo muy bonito en ver las consecuencias de unos... O sea, ver lo que está pasando con los personajes y luego de averiguar no hacia dónde van, sino de dónde venían, ¿no? Creo que hay algo muy bonito en hacer el camino a la inversa. Entonces, no es que esté recomendando esperar al tercero para leer los tres hacia el final, no se trata exactamente de eso, sino que lo que vengo a decir es que no necesariamente es un hándicap no haber leído Basilisco para sumergirte en este mundo. Yo me he preparado unas cositas, unos temas de los que me gustaría, ya por curiosidad de fan personal, poder preguntarte y que me sacaras de dudas, pero también creo que lo pertinente es primero que dediques unas palabras a todos estos amigos, y ahora entro yo a preguntarte cosillas. Hola, buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Gracias, Enrique, por tus palabras. Gracias, Paco. Gracias a todos por venir a esta presentación madrileña de Araña, que no sé si es mi mejor libro, pero sí es con el libro con el que más he disfrutado escribiendo. También es con el que peor lo he pasado al mismo tiempo, ¿no? Las cosas van... No habría podido ser una cosa sin la otra. Y como se me dan muy mal los monólogos y las clases magistrales, prefiero que empecemos a charlar entre nosotros. Pero una cosa que la estructura de Araña, que es hermana de Basilisco, es esta historia, que son dos historias o son una, ¿no? Que yo cuando hay, por un lado hay la historia contemporánea de un John, y hay la historia en el western de John Dunbar, ¿no? Y yo siempre no estoy muy seguro de si son dos historias que transcurren en paralelo o es una misma historia que transcurre en dos tiempos, en dos lugares a la vez, pero que en realidad se construyen de forma muy simultánea, y su comunicación es muy... En realidad me da la sensación de que solo hay un John y que son como dos personificaciones del mismo personaje. Sí, a ver, bueno, si alguien a estas alturas todavía no sabe cómo funciona el asunto, tenemos dos líneas temporales, o sea, dos ejes narrativos. Uno de ellos se desarrolla en la actualidad. Los protagonistas son un tal John, sin H, J-O-N, y una tal Catarina, y él se dedica a escribir. Y entre las cosas que escribe, pues nos encontramos con historias del oeste, casualmente. Entonces se va alternando, digamos, que lo que le sucede a esta pareja con lo que él escribe. Entonces hay una relación de causa-efecto, ¿no? Generalmente en estas presentaciones y en las entrevistas que nos hacen, la mayoría de las preguntas versan sobre esa parte del oeste, del género, el western. Y yo lo comprendo, pero también en parte me jode un poco. Porque en realidad el motor narrativo está en la parte del presente. O sea, eso es la causa y el otro es el efecto. Uno es la acción y el otro es la reacción, ¿no? Uno es una ficción y otro es una ficción dentro de la ficción. Y creo que parte de la gracia está en encontrar
esas relaciones, esos efectos, esos reflejos deformados que surgen en la parte del oeste, ¿no? Porque John, escritor, tiene unas vivencias y luego las vuelca, las exagera, las generaliza, las tergiversa en esos relatos del oeste. En Araña encontramos dos temas, son unas notitas que me he tomado para ordenar un poco la casa. Soy muy despistado y no se me olvidan las cosas. O sea, yo en Araña creo que encontramos dos temas que a ver si te parece que voy acertado o no, pero me parecen que son muy recurrentes en tu obra, que por un lado es la extrañeza en los entornos más familiares, tanto en la casa familiar, que es algo que aparece en muchos de tus relatos y en algunos de tus libros, y sobre todo la extrañeza ante la familia, ante las relaciones familiares, y por otro lado el viaje como catarsis, ¿no? Que es algo que se reproduce en varias de tus novelas. No sé si estás de acuerdo un poco con que esos son temas bilbaínos, podemos decir, o bilbaicos, no sé. Sí, del Bilbao verso, ¿no? que es lo que se lleva ahora. Sí, o sea, a ver, o sea, yo aún pondría otro tema por encima en el caso de Araña, que es el de la transición, es el movimiento. Es un libro muy fronterizo en el sentido de cambio de los personajes. Todos ellos están cambiando. John y Katarina se acaban de separar y están, bueno, pues reordenando sus ideas y buscando un nuevo horizonte, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, se replanteen esas relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, que John, que vea la relación con su padre desde otra óptica diferente. Y en el caso de John Dunbar, sí que tenemos una transición más evidente, más cinematográfica, por así decirlo, con un viaje sumamente largo, con toda la peripecia que ello conlleva, pero en el cual o sea, no solamente hay una traslación física, ¿no? Sino que hay un cambio muy importante del personaje, ¿no? Quizá y simplificando un poco, mientras que en el nivel de la ficción nos encontramos con una historia de desamor, en el nivel de la ficción, dentro de la ficción, nos encontramos con una historia de amor, ¿no? O sea, el John escritor trata de compensar su estado anímico escribiendo, y le proporciona a su personaje, a John Dunbar, pues en realidad la compañera que él querría tener en ese momento de su vida. Pero ya hay algo muy curioso, espero no estar haciendo mucho spoiler con esto, pero hay algo muy curioso en que John, escritor, escribe sobre un John al cual le toca mucho los huevos lo que escriben sobre él. O sea, hay algo como de que él escribe un personaje que está enfadado con un escritor que escribe, dando una versión que supone muy distorsionada de sí mismo, ¿no? No sé si hay algo psicológicamente muy enrevesado en todo eso, ¿no? Sí, es cierto. Tanto en Basilisco como más aún en este libro, y más todavía en el que tengo ahora entre manos, o sea, he pensado mucho en John Dunbar como personaje, ¿no? O sea, y he hecho que él sea consciente de que es un personaje. La rebelión del personaje. Joder, y es que no soy así, ¿no? Porque es que para él es un poco putada. Porque claro, o sea, a ver, yo me desahogo con el John escritor, que a su vez se desahoga con el otro. Entonces se convierte en un sumidero de insatisfacciones, de frustraciones y de anhelos, ¿no? Y lo que hago es que en parte se haga consciente o que dude de esa realidad en la que vive, ¿no? Y porque él padece unas insatisfacciones que no sabe de dónde procede, que son heredadas, y algunas, bueno, pues las identifica, bueno, no vamos a hacer spoilers, con alguien de su familia, pero otras no, claro, porque proceden del John escritor y luego del otro John escritor, ¿no? O sea, es una puesta en abismo, y que
lleva o llevará en el futuro a que ese personaje pues se revele de una manera catártica. Y con esto se puede hacer cualquier cosa. tengo curiosidad por saber si cuando, o sea, Basilisco nace como una trilogía, o sea, ¿en qué momento empiezas a pensar en expandir ese universo? ¿O era una novela, o sea, para ti era una novela unitaria y contenida en sí misma? ¿O cuándo empiezas a pensar en continuarla y cuándo empiezas incluso en hacer una tercera parte? Iba a ser una sola novela. No tenía ninguna intención de embarcarme en una trilogía, ni en una saga, ni nada así. Lo que sucedió fue que durante el propio proceso de escritura, bueno, además de ser muy gozoso, me di cuenta de que esos personajes no estaban agotados, o sea, todavía tenían mucho que decir y quería verlos en otras circunstancias, y no hubo una reflexión previa, ¿no? De forma muy, muy natural, muy orgánica, pasé de Basilisco a Araña. Sí que hubo una especie de entreacto que fue Los extraños, una novela corta en la que también aparecían John y Catarina, por lo tanto sirve de bisagra entre estos dos libros, pero fue todo muy, muy natural, o sea, quería seguir estando con esos personajes, y en el paso del segundo libro al tercero igual. Bueno, o sea, ya cuando Araña estaba bastante madurado ya vi que tampoco se iba a agotar aquí, o sea, que todavía necesitaba un poquito más de recorrido. Sí, es que hablábamos antes de la cabronada cuando o sea, creo que te lo dije cuando acabé de leerlo, que fue como un cago en la puta, no se acaba. Es como de, esto no puede quedar así, o sea, hay que... Hablábamos antes de Han Solo congelado, ¿no? Un poco, es esa sensación de, por favor, a ver cómo sigue esto, ¿no? Luego hay una cosa que me resulta muy curiosa y que a ver si es una elucubración mía que sale de la nada, o si crees que hay algo de sentido en lo que te voy a contar. Es que me da mucha la sensación de que eres un novelista que se nota que has trabajado el relato corto, en el sentido de que hay fragmentos de la novela que en sí mismo para mí son relatos autónomos, y me da la sensación de estar compuesta como de, no como un collage, pero sí que de alguna forma te sientes cómodo en las unidades más cortas que aquí se solapan y se yuxtaponen construyendo todo el libro, pero que hay fragmentos que independientemente funcionarían muy bien como relatos. No sé si tienes esa sensación tú. Bueno, en realidad en Basilisco esa fue la concepción, ¿no? Creo que ya lo he explicado una vez, que yo en aquel momento, o sea, quería escribir una novela, pero bueno, no disponía del tiempo ni de la energía para escribir una novela como yo necesito escribir una novela, que es de forma totalmente carente de glamour, ¿no? Como ir a la oficina, te levantas una mañana y te sientas en el ordenador, y otra mañana, y otra mañana, y otra mañana. Eso no lo podía hacer. Pero sí que podía, pues entre encargos laborales y atenciones familiares, despejar unas semanas para escribir algún relato. Lo que pasa es que un relato se me quedaba pequeño. De ahí que los personajes comenzaran a reaparecer. Pero bueno, la intención se mantuvo, porque sí que creo que en Basilisco las historias sí que son bastante independientes y puedes leerlas en el orden que quieras y son muy autoconclusivas. Aquí tengo que reconocer que eso ya no funciona. Esto ya es más una novela. Sí que es una novela un tanto episódica, ¿no? O sea, mi referencia fue el Destien de Moisés, de William Faulkner, donde nos encontramos con unos capítulos que en realidad parecen relatos, todos en torno a una de las muchas familias con las que jugaba Faulkner, ¿no? Con los McCaslin. Claro, los relatos empiezan y terminan, pero como son todos sobre la misma familia y vemos crecer a los personajes y sus relaciones, cuando te los lees en orden, pues claro, tienes una visión de conjunto de la familia. Eso es una novela, ¿no? Y aquí sucede algo parecido. O sea, los relatos, o sea, los capítulos, ¿vale?, tienen su propio título y empiezan y terminan, pero se apoyan. O sea, se apoyan en lo anterior y empujan hacia lo siguiente, ¿no? No funcionarían de manera independiente ni leídos en otro orden
que el que sugiere el índice. A mí lo que me pasó es cuando leí la aventura, por decirlo así, de Catarina en París. Por un lado me pareció que en sí mismo me parecía un cortometraje, me parecía un relato fabuloso, y me sorprendió mucho salirme de los Jones en ese momento, ¿no? Y lo agradecí mucho, o sea, me pareció un refresco necesario que hacía justicia a este personaje que en este libro en concreto estaba quedando un poco más desplazado, ¿no? Y reencontrarnos con Catarina para mí fue muy bonito, y es cuando pensé, hostia, es que esto funcionaría como... O sea, es una pieza que podrías extraer de Araña y la novela de alguna forma se leería exactamente igual, pero en sí mismo tiene autonomía, ¿no? Y eso es lo que me hizo pensar en... Pero bueno, incluso en tus relatos, ¿no? Incluso en Silencio y Crujidos, por ejemplo, si te gusta mucho esto de conectar las historias, ¿no? Y que se puedan disfrutar de forma independiente, pero forman parte de un universo que si conoces añades disfrute, ¿no? Sí, de nuevo, o sea, mi mayor referencia es William Faulkner, ¿no? Todos esos relatos y novelas que ambientó en el condado de Yoknapataupa, y con media docena de familias que últimamente reaparecen, ¿no? Se lían y se pelean entre ellas, ¿no? Y que poquito a poco contribuyen a crear un paisaje, unas referencias que te ayudan, o sea, un contexto referencial que te sirve de base a la hora de enfrentarte a las otras narraciones. Y respecto a lo que me comentabas del relato de Catarina, me alegro que lo hayas mencionado, porque también una de mis intenciones en esta segunda parte o ampliación, o llamémoslo como queramos, era que había que ampliar los puntos de vista. O sea, que no fuera un John y otro John, que al final acaban siendo tíos hablando de cosas de tíos, ¿no? O sea, que hacían falta otros puntos de vista, o sea, femeninos y también de otras generaciones. De hecho, hay un par de relatos en los que en realidad el protagonista es el padre de John, y en otro que más bien la madre, aunque está un poco más bien en segundo plano, pero en realidad es la protagonista. Yo tengo una conversación, tengo varias conversaciones con muchos amigos que son seguidores de tu obra también, como yo, y que hablamos a veces de... fantaseamos, ¿no? Con adaptar alguno de tus relatos. Entonces, nos dividimos, hay varias facciones entre mis amigos, entre los que consideramos que eres un escritor muy cinematográfico, no sé lo que significa exactamente eso, y los que creen que no, ¿no? ¿Tú crees que hay influencia en tu manera de contar las historias, de tener una cultura cinematográfica, o crees que no? Es que lo digo porque hablamos mucho del tipo de imágenes que generas, que aparte de la profundidad de los personajes, de esa psicología interior, hay algo muy potente en todas tus historias, que es la generación de imágenes, ¿no? Estoy pensando desde la serpiente de Silencio de los Crujidos a los estilitas, el hermano de las moscas, pues ya para qué hablar de esa, la generación de imágenes impactantes, que no sé si para ti crees que estás de alguna forma influido por el cine que has visto o nada que ver. Pues seguro que sí. O sea, como tú sabes, soy muy aficionado al cine y eso cala, ¿no? Y en realidad cuando yo estoy escribiendo estoy contando la película que estoy viendo en mi cabeza, ¿no? De ahí que todo sea bastante visual, ¿no? Que transcurra no tanto dentro de los personajes como fuera de los personajes, y nosotros tenemos que deducir qué es lo que sucede en el interior. Pero eso no significa que escriba como guiones camuflados, ¿no? O sea, o pensando, esto potencialmente sería una película. No, porque creo que en cuanto a estructura, o sea, desarrollo de las historias, ahí sí que no soy nada cinematográfico, como mucho en el aspecto visual, ¿no? Y sí que me gusta en cada libro dejar, no sé,
4 o 5, media docena de imágenes que sean tipo puñetazo en la mesa, ¿vale? ¿No? Que cierras el libro y a lo mejor no te acuerdas exactamente de qué iba la historia, pero que se te queden ahí media docena de imágenes, de recuerdos, de momentos. Hay una constante, que no sé si es cosa mía que veo fantasmas, pero donde no los hay, o igual sí que los hay. A veces veo gente muerta. Que me da la sensación de que, hostia, los viajes en tu obra suelen ser fuente de conflicto y de frustraciones. O sea, no es como la guía Trotamundos, esta no te mara, o sea, siempre pasa algo chungo cuando tienes a los personajes viajando. Estoy pensando pues desde Stromboli a ¿cómo se llama? Padres Primates, aquí, ¿sabes? No solo el viaje de John Dunbar, sino el propio de contemporáneo de John, también accidentadísimo. O sea, ¿no te gusta viajar? O sea, has tenido muchos problemas. Jesús Calleja no te va a llevar a ningún sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, John? No, me gusta viajar, pero sí he tenido bastantes problemas viajando. No, lo que pasa es que me parece que el viaje es un contexto muy, o sea, narrativamente con mucho potencial, ¿no? Porque, claro, obligas a los personajes a salir de su área de confort, del lugar que conocen, y los llevas a un entorno donde no disponen de recursos, y entonces les obligas a hacer cosas que ellos mismos no sabían que podían hacer. Y por otro lado también sirve para manifestar algo que es una evidencia, pero que aún así tenemos que recordarnos a nosotros mismos continuamente. A veces pensamos que la traslación física en otro sitio nos sirve para huir de nuestros problemas, pero no, o sea, nos los llevamos con nosotros, y además a lo mejor los agravamos, ¿no? Porque te vas a un sitio donde no conoces a nadie, no tienes apoyos emocionales, tienes menos recursos, y esos recursos y esos problemas, en lugar de haberse quedado atrás, han aumentado de volumen y de gravedad, que es lo que les suele pasar generalmente a mis personajes. Sí, la verdad es que todos tenemos historias de viajes que no queremos compartir en público, supongo. Y bajando un poco concretamente al universo de John Dunbar y de Araña, ¿qué ofrece el western? O sea, ¿qué tiene el western para el cine, por supuesto, para la literatura, como de espacio mitológico, o sea, evocador? O sea, ¿qué es lo que te atrae o qué herramientas crees que te proporciona el situar la historia en un contexto ajeno a nosotros, pero a la vez tan familiar para cualquier persona de nuestra generación? Bueno, en primer lugar, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que nos es familiar a todos. Es que eso es un lenguaje universal. O sea, algo que me admira del western es que es el modo como se ha universalizado. O sea, a día de hoy, si tú reduces el western a sus códigos más esenciales, tú puedes escribir una novela del oeste o rodar una película del oeste que se desarrolle en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, ¿no? Eso es un rasgo de madurez para ese género. Tú no puedes hacer una de romanos fuera del Imperio Romano, no, ni si una película de caballeros medievales fuera de la Edad Media y de los países que tuvieron Edad Media, ¿no? Sin embargo, hay westerns en el espacio, en comisarías de policía neoyorquinas, en cualquier sitio. De hecho, a veces los estamos viendo sin ser conscientes de que los estamos viendo, ¿no? Thelma y Louise, que es una del oeste. The Walking Dead es una del oeste. O sea, todos y cada uno de los episodios del equipo A eran una del oeste. O sea, es Los Siete Magníficos, exactamente igual. O sea, es la misma historia de Los Siete Magníficos, una semana tras otra. Entonces, eso es un lenguaje universal y además ya deslastrado de toda aquella carga ideológica que tenía el western clásico hollywoodiense. Entonces, con todos aquellos constructos narrativos que crearon John Ford y Howard Hawks y compañía, ahora puedes contar lo que tú quieras, ¿vale? Tú te quedas con
con el caparazón y lo llenas del espíritu de nuestro tiempo, de lo que a ti realmente te interesa. Y a ver, una pregunta un poco... yo creo que todas las obras de creación son voluntaria o involuntariamente autobiográficas, ¿no? O sea, todos los que escribimos cualquier cosa estamos escribiendo una autobiografía, camuflada en mayor o menor medida. Tú, especialmente en el universo Dunbar, Los Extraños, Basilisco, Araña, haces un ejercicio casi a pecho descubierto. O sea, quiero decir, dejas muchísimos rastros que de alguna manera, quieras o no quieras, al lector le hacen de alguna forma sentir que están escritos en primera persona. ¿Y eso para ti es una manera de exponerte o al revés, una manera de ocultarlo? Bueno, creo que engañó un poco, ¿eh? O sea, no es autobiográfico. O como mucho es una autobiografía emocional, o sea, no vivencial. Sí, pero cuando decides que el prota se llama John, que escribe, ya estás poniendo un poco en bandeja el sálvame. O sea. Claro, eso puede... pero eso no deja de ser algo superficial. Vale, se llama como tú y nació en el mismo sitio que tú y vive en la misma casa que tú. Y su ex se llama casi como tu ex. O sea, sí, pero no, a mí por suerte no me ha sucedido, bueno, no todo lo que le ha pasado a ellos, ¿no? Pero insisto, es que eso es lo que hacemos todos los que escribimos. O sea, la primera materia prima es tu experiencia personal. Luego tú la refinas más o menos, ¿no? Y aunque esos aspectos como superficiales, más evidentes, que aparecen en la solapa de los libros, coinciden entre el autor y el personaje, o sea, luego si vas más allá, pues no, ya difieren. Sí, pero hay algo muy chulo en ese juego de que John Bilbao escribe sobre un escritor que se llama John, que escribe sobre un personaje que se llama John, y lo que decíamos antes, ¿no? Que no se reconoce a sí mismo, ¿no? Con lo cual es como cuando los indios borran las huellas por donde han pasado, ¿no? Es como yo pasaba por aquí, pero en realidad que no lo vea nadie, ¿no? ¿Y cómo será la tercera parte, John? O sea, ¿dónde van Lucrecia y John? ¿Lo sabes? Sí. De hecho, el final lo tengo escrito ya para marcarme un hito hacia el que avanzar. A ver, sin destripar nada, o sea, lo que sí que mi objetivo en esa tercera parte es, a ver, aunque suene tontería, pero es despedirme de los personajes de una manera respetuosa. Pero ¿y la tercera ya es la última? Creo que sí. Creo que sí. Es eso, no recrearme en ellos, o sea, no hacérselo pasar innecesariamente mal. Esto no quiere decir que les voy a dar un final de color de rosa y algodonoso, pero bueno, durante muchos años han convivido conmigo y bueno, quiero despedirme bien de ellos. Y es que a veces me cuesta, o sea, a ver, en las entrevistas sí que hablo de diferencia entre realidad y ficción, presente y pasado y demás, pero yo los veo a todos ellos como miembros de una misma familia. No sé, la comparación que he hecho con el libro de Faulkner, de Desciende Moisés, que es sobre una familia, es por una razón. Y aquí tenemos padres, hijos, parejas, amantes, abuelos, pero luego también están los personajes de ficción que esa familia ha creado, que se vuelven muy importantes para ellos hasta el punto de ser casi otros miembros más de la familia. Es que yo he notado en esta que John Dunbar es bastante menos hijo de puta, o le he cogido un cariño que en Basilisco no le cogía. Entonces
no sé si eso es como una consecuencia de que tú le has cogido cariño al personaje y has decidido dotarle de cualidades que en la primera novela al menos yo como lector no sentía que tuviera, ¿no? Una sensibilidad, una fe en el futuro, una esperanza, ¿no? En esta novela realmente me da la sensación a mí, quizá, dime tú si me equivoco, de que lo has humanizado más. Sí, a ver, es que en Basilisco era prácticamente imposible que John Dunbar te cayera bien o que empatizaras con él, porque es que no era real, o sea, era una abstracción, o sea, era una bomba testosterónica que, o sea, esa criatura no existe, ¿no? O existe solamente en el mundo de la ficción. Lo que sucede es que, como lo que estamos leyendo son las historias que el John escritor escribe sobre el vaquero, a medida que el autor va cambiando, su personaje también va cambiando, porque va volcando en él sus vivencias. Y todos tenemos un arco, una transformación del personaje. Eso me gustaría dejarlo claro, ¿no? Son simplemente más aventuras de estos tíos, ¿no? Como cuando nos comprábamos otro álbum de Asterix y Obelix, y Asterix y Obelix eran exactamente iguales que en el libro anterior. No, aquí cambian los personajes. Y mi intención, o sea, mi referencia es que si al principio de Basilisco teníamos al John escritor y al John Dunbar, uno como muy terrenal, cargado de insatisfacciones, y aquí una idealización, van acercándose. O sea, sobre todo el John Dunbar se va humanizando y pareciéndose cada vez más, pues en realidad, a una persona como nosotros, ¿no? O sea, sigue teniendo un carisma protagónico, ¿no? Pero bueno, va manifestando otras debilidades, o sea, un espectro emocional más amplio, y bueno, se va volviendo menos hijo de puta, como tú dices. O sea, es que ya la tercera, no sé, 50 sombras de John, no sé, o sea, no sé a dónde va a llegar. No, pero es verdad que en el primero es un mito, digamos, ¿no? Y aquí es cuando empiezas a conocer al ser humano que hay debajo, ¿no? Y que tiene su corazoncito. Y es lo que me gustaría que hablaras muy brevemente. Bueno, o no brevemente, tampoco tenemos prisa. O sea, pues hablar lo que quieras. Del papel de la magia, de lo sobrenatural porque es como un hálito que recorre los libros, los dos, pero de una forma que tampoco subrayas excesivamente, pero sí me parece que hay una impronta, no, pues por ejemplo, cuando le dispara las balas es imposible acertarle, ¿no? O sea, hay algo de personaje mágico que a mí me parece como fascinante, y me gustaría que hablaras un poco de esa vertiente sobrenatural que tiene la parte de John Dunbar. Bueno, es que yo no lo veo como sobrenatural, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho los autores que incorporan estos elementos ajenos a la realidad, a nuestra realidad, de una manera, o sea, sumamente natural, no sé, como utilizan la irrealidad para enriquecer la realidad, ¿no? Como Mircea Cartarescu, que también con que muy orgullosamente comparto editorial, o como Thomas Pynchon, ¿no? O sea, no diríamos que son autores fantásticos, sin embargo están trufados de elementos que son vivencias que no podemos compartir cuando salimos a la calle, ¿no? Y lo que le sucede a John Dunbar es que claro, es que él es un personaje de ficción, y a estas alturas de la película ya le ha quedado claro a todo el mundo. De hecho, es una ficción dentro de una ficción, ¿no? Y para él a veces eso es una putada, porque está cargando, o sea, con los pesares y con las insatisfacciones de todos esos autores que tiene por encima. Pero hay algunos momentos en los que ser personaje de ficción juega a su favor, como en este momento que señalas, en el cual, bueno, que hay un super tiroteo y las balas a él le esquivan,
¿no? O sea, las balas, digamos, que cobran consciente y cuando se van acercando dicen, no, este no. Y se van a otro sitio, claro, porque es el protagonista. O sea, no te lo puedes cargar, ¿no? O sea, de la misma manera que no te puedes cargar a Batman porque se acaba la serie, ¿no? Y en esos momentos la ficción juega a su favor. No es magia, son las reglas del juego. Bueno, algo de magia ahí, ¿no? A mí me gusta, es que además... Claro, es que no lo había pensado yo así, ¿eh? O sea, yo pensaba que realmente había una intervención de poderes sobrenaturales y luego se nota un poco tu querencia hacia lo fantástico. Bueno, sí, yo tengo una pregunta ya de curiosidad personal, porque es una cosa que creo que te voy a plagiar en algún momento, y que es lo del ritual con la tortuga atada. Esto no es spoiler, pero una tortuga atada al tobillo. O sea, ¿esto te lo has inventado tú o existe realmente? O sea, si lo plagio es como, puedo decir que es un ritual que se inventó John Bilbao. A mí esa parte de la novela es la que, bueno, la cabra tira al monte, ¿no? A mí es ahí cuando ahí ya me ganas totalmente, ¿no? Cuando entramos en todo lo que linda la brujería y la psicodelia, pues claro, ahí ya me tienes ganado para los restos. Es psicodelia y brujería, al fin y al cabo lo que hacen es ver una película. O sea, es normal que te atraiga. Bueno, pues sí. Es que el otro día hablaba con una amiga de cuando cumplamos... Bueno, esto no viene a cuento, pero os lo digo. Cuando cumplamos 50 años, nuestro plan es tomar el LSD, que nunca hemos tomado, y ver 2001. Que yo creo que las dos cosas por separado pueden estar bien, las dos juntas, no sé, ya os contaré, o ya lo veréis en el ABC, mi esquela, yo qué sé. Va a ser una prueba de estrés a tu química cerebral, eso. Yo creo que no va a ser... Yo creo que no es una buena idea, pero... Yo qué sé, a ver, como ya ha acabado una peli ahora, pues... perdidos al río. ¿Os parece que abramos un pequeño turno de preguntas por si alguno que hayáis leído o tengáis intención de leer queréis preguntarle algo a John? Hola. Hola, nada, muy buenas. John, me encanta toda tu obra, me quedan Los extraños y Araña por leer. Y yo no estoy tan de acuerdo con vosotros con que John Dunbar sea un hijo de puta en el libro, porque hay un par de momentos, sobre todo lo que pasa con su amigo el pintor, y otro momento también cuando le admiran de cierta manera el resto de miembros de la expedición, que dices, es una figura, se nota que es una figura mitológica, pero claro, me da la sensación, para bien, que haces un poco golpe de efecto al final, porque lo que pasa al final en Basilisco con John Dunbar sí que dices, joder, menudo cabrón. Pero por lo que hace al final, el resto de la novela, porque incluso la aparición allí con su hermano, es una aparición legendaria, que dices, este es un crack, ha venido aquí a salvar a... Pero al final le dejas como un auténtico desgraciado. Entonces yo creo que es, no sé, yo sí que empatizo ligeramente con él en el libro. O sea, yo creo que a lo mejor puede ser que lo hayas hecho no intencionadamente, ese... Es que no te puedo responder a la pregunta. Por eso sería destripar demasiadas cosas. Pero no es tan cabrón, ¿eh? A ver si para tú... O sea, no es tan cabrón, a ver. No sé, hay opiniones. O sea, yo he tenido vecinos un hombre de su mejores, época. la verdad. Es verdad. Dices que te molestaba un poco las entrevistas que te pregunten siempre por la parte del oeste. Bueno, es que hay 250 páginas de esta novela es el oeste, ¿no? O sea, si no te preguntan por eso, voy a hacer un poquito de ahí salvadora. Me hace gracia, a mí me ha encantado la novela, buenísima como toda tu obra. Soy seguidora y admiradora y crítica de tu obra. Es interesante que has mencionado a Faulkner, ¿no? Y como siempre tú haces, ¿no? Mencionas a todos los norteamericanos. Tus cuentos beben de Carver y de Cheever y de toda la generación norteamericana, ¿no? Yo cuando estaba terminando la novela ayer, yo decía, joder, si esta novela es cervantina. ¿Vale? A lo mejor queda muy mal decirlo esto, porque parece que a lo mejor no tiene conservación. Total, vamos a ver, un personaje
que está ahí y que está viendo cómo están haciendo novelas de su personaje, que más cervantino hay que la segunda parte del Quijote, ¿no? Y por otro lado, parodia. Yo creo que la última parte es una parodia de las novelas del oeste. Desde mi enfoque, hay una visión parodia. Perdón, no, tú entiendes más que yo de todo esto. Sí, es verdad, es bastante cervantina, intencionadamente cervantina. Y en esa última parte, que es el relato más largo del oeste, parodia el folletín del oeste, ¿no? Luego hay una vuelta de tuerca un tanto lisérgica, es la que le gusta a Paco, ¿no? Pero sí, también tiene algo de folletín intencionado. Sí que tiene algo de pulp, ¿no? Sobre todo hacia luego el regusto por la descripción gore, ¿no? Hablábamos antes de esta imagen que a mí me había gustado mucho, tú me has dicho que era de lo primero que se había ocurrido esto tampoco es spoiler, es una imagen, ¿no? De un hombre torturado por los indios que va desnudo y que le han clavado unas agujas que salen unas cuerdas y llevan arrastrando unos cuernos de bisonte, ¿no? Que yo te he dicho, ¿pero esto es real o te lo has inventado tú, no? Y ya me has dicho que era cosa tuya, que menuda cabecita. Bueno, eso y lo de la tortuga y demás viene a raíz de que a ver, lo que yo no intento plasmar el oeste. O sea, ni el oeste como fue, ni el oeste como lo hemos visto en las películas del Hollywood de los años 50. Intento construir mi oeste. O sea, el oeste de John Bilbao, ¿no? Y mientras que en Basilisco sí que recurrí bastante a la documentación y también bastante al imaginario colectivo, con algunas referencias explícitas, aquí he introducido la imaginación, o sea, la invención pura y dura, ¿no? Digamos que todo aquello, o sea, toda la documentación que tengo a la espalda me autoriza a mí mismo para inventar con una base sólida, ¿no? De hecho, a título anecdótico, para la tercera parte, este verano he estado viajando por el Monument Valley y por Arizona y por Utah para documentarme, y claro, va a ser el libro para el cual voy a disponer de una documentación más fidedigna, más sobre el terreno, más sensorial, más directa, pero también va a ser el libro en el que más voy a inventar. O sea, voy a dejar ya cada vez más de lado sobre todo lo que hemos visto en las películas, para que sea como un universo más personal, ¿no? Porque es que es lo más divertido. Y creo que es lo que justifica que a día de hoy hagas una narración adscrita a cualquier género. O sea, para hacer un refrito de lo que ya todos sabemos, para eso no merecería la pena dedicar un montón de horas de tu vida, ¿no? Y además creo que eso es lo que es mi granito de arena, mi pequeña contribución al género, ¿no? Para ayudarle a ensanchar un poco las costuras, ¿no? Yo hace años, cuando todavía estaba pensando empezar a escribir del oeste, tuve que darme permiso a mí mismo varias veces, ¿no? Porque pensaba, joder, es que la gente va a decir, o sea, que hace un tío nacido en Ribadesella en el 72 haciendo una del oeste, o sea, ¿qué nos va a aportar, ¿no? Y luego, o sea, miré a mi estantería, ¿no? Y vi todos los álbumes del Teniente Blueberry, de McCoy, y a ver, por ejemplo, en el ámbito del cómic, o sea, los mejores westerns de toda la historia son españoles, franceses e italianos, en concreto los franceses del Teniente Blueberry, ¿no? Pero luego la segunda derivada fue que Jean Guiraud, Moebius, el dibujante del Teniente Blueberry, no se documentaba. Él no iba al desierto a ver cómo eran las piedras y los cactus. Y esto lo dijo él en las entrevistas. Él veía películas. Entonces ahora leemos los álbumes del Teniente Blueberry, son maravillosos, está súper bien dibujado, pero nada te sorprende.
el desierto siempre es como esperas que sea el desierto, y el caballo de hierro es como esperas que sea el caballo de hierro, y los indios hacen las cosas que hacían los indios. Muy bien dibujado, muy dinámico, con una narración maravillosa, pero nada te sorprende, y yo eso no lo quería. O sea, yo quería que alguien dijera, joder, hacen rituales con una tortuga atada al dedo gordo del pie. No, pues no, pero yo te lo intento presentártelo de manera que tú te lo creas, o que te quepa la duda, ¿no? Volviendo al ejemplo del cine, no sé, cuando vemos las primeras películas de Sergio Leone, claro, comparado con el cine del oeste que se hacía en Hollywood, son cutres, ¿no? Hacen las casas encaladas en Almería con las listas de pimientos y las señoras con el rebozo negro, que era como estaban vestidas antes de que las llamaran a rodar. Pero sin embargo eso hizo crecer el género, lo expandió, le dio nuevas posibilidades, ¿no? Mientras que si nos hubiéramos ceñido a lo que se hacía a la otra orilla del Atlántico, pues seguramente no estaríamos hablando hoy, al menos de este libro, ¿no? Porque el género pues habría consumido a sí mismo. Ahora que decías, sí que es verdad que a mí una cosa que me ha gustado mucho de las dos novelas es el tratamiento de las culturas, o sea, los nativos americanos, digamos, los indios, siempre están descritos de una manera muy descarnada, poco almibarada, ¿no? Como muy poco mediatizada por esa construcción que tenemos a partir de determinados relatos, ¿no? De los indios que veneran la naturaleza, viven en armonía y que son una especie de hippies, ¿no? O sea, me parece que describes de una forma muy, no sé si una vez más, yo no sé si realista o no, pero muy verosímil y muy cruda, sus costumbres, ¿no? Y sobre todo la manera de enfrentarse a sus enemigos. Bueno, eso sí que está basado en la documentación. Hay un libro muy interesante, un ensayo que escribieron dos economistas estadounidenses, que se titula El no tan salvaje oeste, ¿no? que desmiente muchos de los tópicos construidos por la cultura popular en torno al western. Y uno de ellos es la visión que tenemos de los nativos americanos, ¿no? Que pensamos que antes de que llegaran los colonos blancos vivían en una especie de Arcadia socialista, y no, o sea, no era así, ¿no? Y luego al principio tampoco fue tan mal, ¿no? Porque tenemos la imagen de los indios siempre asaltando a los colonos, y parece ser que no era exactamente así, ¿no? O sea, que colaboraban bastante entre ellos, básicamente porque eran muy pocas personas en un entorno súper amplio y muy hostil. Entonces se ayudaban unos a otros, ¿no? A ver, luego ya llegó el ejército y la cosa se complicó, ¿no? Así que sí, en ese aspecto sí que me ciño o me acerco más a la realidad. ¿Algún apunte más? ¿Alguna intervención? Sí, lo que pasa es que voy a hablarlo para que se me oye. Vale, volviendo al John con J de Ribadesella, que yo creo que es un personaje que se le trata fatal. O sea, sufre mucho, tiene muchas crisis en las dos novelas, y hay una interpretación que uno puede decir, escribe un poco para entenderse, para buscar en su yo, sus monstruos, etcétera, toda esta tradición gótica, que creo que está ahí también metida, pero también hace muchas cosas con las manos. Es decir, que cuando está en crisis, va hacia una cueva, arregla un tejado, mi pregunta es, ¿qué puede ser más? Sobre todo porque al final, como no sabía que faltaba una tercera parte, entonces me quedé un poco con ganas de más. ¿Qué opina el John de carne y hueso? El hacer cosas puede ser más tranquilizador y nos ayuda más, o la escritura y la indagación en el propio yo, porque hace las dos cosas cuando está en crisis. No sé si te has fijado que hace muchísimas cosas con las manos. Sí, me había fijado. Sí, hay algo de laborterapia. Sí, hombre, yo creo que las dos cosas ayudan, ¿no? O sea, unas te ayudan a pensar y otras te ayudan a
a dejar de pensar o te sacan de los bucles mentales, ¿no? Y en el caso del John con J, como dices, a veces, o sea, sale de todas esas cosas que tiene en la cabeza, pues para hacer, no sé, pues para sacar barro de una cueva o para arreglar un agujero en el tejado, ¿no? Y a veces esto le sirve para poner en perspectiva, o sea, sus problemas, ¿no? Para, bueno, voy a dejar de abstracciones y voy a hacer algo sólido, ¿no? O sea, palpable, y un trabajo cuyo resultado se vea al cabo de unas horas o unos días, ¿no? Y por otro lado, y mira, esto quizás sea la influencia del cine, y hace muchos años que hice algún curso de guión y me decían los profesores, tú cuando los personajes que estén hablando, pero al mismo tiempo que estén haciendo algo, o sea, que no sean bustos parlantes, ¿no? Cosa que a veces en las novelas sí que lo detecto, es algo que me saca bastante de las novelas cuando veo estos diálogos larguísimos, de habla uno, habla otro, habla uno, habla otro, parece como un libreto teatral, ¿no? Así que yo procuro darles algo que hacer a los personajes mientras hablan o mientras piensan. Ahí, un poco incidiendo en eso que acabas de decir, hay un personaje que apenas aparece un poquito en la novela, en Araña, en esa parte en la que Caterina le ocurre lo que le ocurre en París, que además se la presenta a Caterina, se lo presenta él mismo que le presentó a John, y que tiene todos los condicionantes para ser un personaje de la tercera novela. No quiere decir el nombre, no hay apenas luz, pero es un tío muy grande que llama la atención. Hay algo que me gusta mucho, sobre todo en los capítulos esos que parece que no va a pasar nada. Y es que empiezas a leer y dices, joder, esto es muy lineal, y de repente hay algo que se te escapa, que no sabes qué es, y te ha dado toda la vuelta al capítulo y te lo ha cambiado todo. Ahí, en ese capítulo, puede ser el encuentro de ese personaje, o incluso el final, cuando enlazas con una llamada de teléfono un capítulo anterior, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, de ese personaje puedo contar poquito. Sí, bueno. Prefiero contar poquito. Y bueno, me alegro de que me digas eso porque, bueno, subraya lo que he mencionado antes, ¿no? Que en realidad lo importante es lo que transcurre en el presente, ¿no? O sea, lo que es más cercano a nosotros, que al principio pues, pueden no llamar mucho la atención, precisamente porque se parece mucho o incluso demasiado a al mundo que nosotros conocemos, pero hay unas dislocaciones, hay unos elementos extraños que la idea es que nos llamen la atención a nosotros, a los lectores, pero que también les llame la atención a los personajes protagonistas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de cuando eso sucede y está presente el John escritor, o sea, esos suelen ser los detonantes su materia prima para luego escribir las historias del oeste, ¿no? O sea, exagerando, generalizando esos episodios que no terminan de encajar o que no comprende, ¿no? Y a los que intenta buscarles explicación a través de la ficción o a través de una ficción dentro de una ficción. Solo una cosa, es que no me quedo tranquilo. Las pinturas rupestres, ¿vale? Me pareció súper... La primera vez que aparecieron me pareció muy emocionante. O sea, recuerdo como un momento de estos pseudo candy cuando el momento de soledad de John observando las pinturas, ¿no? Me pareció como un éxtasis místico. Se retoma en Araña de otra manera. En la tercera volvemos aquí, ¿no? O sea, esto no puede quedar así, ¿no? Se resolverá de alguna forma. Vale. Porque es un momento muy bonito, es en Basilisco, ¿no? El descubrimiento de las pinturas. O sea, que está como si estuviera... La sensación que te transmite cuando estás leyendo es como de persona que está sola en una catedral, ¿no? Hay algo como de
de útero, de nacimiento de la humanidad, no sé, a mí es que me pareció sobrecogedor. Entonces, aquí, en este, pensé, joder, o sea, por favor, esto hay que resolverlo de otra manera. Entonces, esto es mi ruego personal, o sea, ya tienes, ¿cómo es? México, resolver pintura, la tienes medio hecha ya. Personaje alto, que se va a México, pinturas rupestres, o sea, ya tardas. Son muchos cabos pendientes. Bueno, pues os agradezco mucho que... Os agradezco mucho que hayáis venido esta tarde. John Bilbao firmará sus libros para todos vosotros. Y yo solamente te voy a decir una cosa. Eso de que se acaba la saga ya hablaremos, porque, en fin... Esto va a ser como cuando Conan Doyle mató a Sherlock Holmes en las cataratas estas famosas de los Alpes y luego lo tuvo que resucitar de alguna manera porque había, en fin, muchas cartas de lectores que pedían, ¿no? Yo te digo una cosa, yo no podría vivir sin John Dunbar. O sea, esto es como cuando se acaba una temporada de una serie que amas y te dices, bueno, no puede ser. O sea, a no ser que lo mates, y ni eso, o sea, ya... Pero si no le dan las balas, ¿cómo lo va a matar? Bueno, es tremendo, es tremendo. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, que nos veremos con la tercera de la saga Dunbar en Malvertín, ¿vale? Muchas gracias.